La sucesión en Tamaulipas es una de las más complejas que se han visto en los últimos años, y eso que los cambios de gobierno en Tamaulipas son complejos. El gobernador saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el entrante Américo Villarreal están en una franca confrontación, no solo política, sino también ya legal, con acusaciones mutuas que llegan hasta la colaboración con el narcotráfico. Una historia muy compleja. Mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal tendrá que decidir si se anulan, como pide el PAN, los comicios o declara su validez, con lo que el 1 de octubre Américo Villarreal asumiría la gobernatura. Hoy el gobernador electo se reintegró al Senado en una decisión muy extraña, la verdad nadie la comprendió del todo. Se reintegró al Senado por apenas 4 días, supuestamente para proteger su fuero, pero aunque no tuviera licencia, el fuero no se pierde. El fuero de un legislador no se pierde en el periodo para el que fue elegido. Mientras que Cabeza de Vaca aseguró que no hay orden de aprehensión contra Villarreal ni su familia, pero sí con algunos otros integrantes de su equipo de campaña. Lo cierto es que ninguno de los dos confía en el otro. A 4 días de la sucesión en Tamaulipas, el gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el entrante Américo Villarreal intercambian acusaciones en un pleito que va más allá de lo político. La semana pasada, el gobernador electo reveló un supuesto complot orquestado por García Cabeza de Vaca para detenerlo a él y a sus colaboradores. Es por eso que este martes, Américo Villarreal se reincorporó a su escaño en el Senado de la República para mantener su fuero y no ser detenido. Para el mandatario panista, la supuesta orden de aprehensión es una cortina de humo. Señalamiento sin fundamento, dice, porque Villarreal sigue manteniendo fuero constitucional a pesar de solicitar licencia a su cargo como senador. Lo que sí le pidió es que explique la supuesta relación que tiene con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol. Por su parte, Villarreal acusó al aún mandatario tamaulipeco, así como a los abogados Roberto Gil y Rafael Coello Trejo, de confabularse en su contra. Lo cierto es que Américo Villarreal Anaya aún no cuenta con la constancia de mayoría como gobernador electo de Tamaulipas. En junio, el Partido Acción Nacional promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una queja por supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral. Será este miércoles cuando la Sala Superior del Tribunal decida si ratifica el triunfo del gobernador electo postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, en aras de que tome posesión del cargo este sábado 1 de octubre. Este martes, diputados federales del PAN pidieron a los magistrados del Tribunal Electoral actuar con objetividad. Acompañados de su excandidato César Truco Verástegui y del líder panista estatal, denunciaron que se ejerce presión en contra de los magistrados que analizan la impugnación. En contraparte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y gobernadores de la 4T mostraron su solidaridad y apoyo al gobernador electo. En un documento publicado en redes sociales, señalan que fue el pueblo quien decidió por Américo Villarreal para que sea gobernador de Tamaulipas. Por lo pronto, Américo Villarreal dio a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán su gabinete. De los 15 nombramientos, 8 son mujeres. Además, anunció que todo está listo para la toma de protesta este sábado en la capital del estado. Pero Villarreal no es el único con acusaciones por una supuesta relación con el crimen organizado. De acuerdo con versiones periodísticas, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Cabeza de Vaca por presuntos vínculos con el cártel de la droga. Además, la Auditoría Superior de la Federación sigue el rastro de supuestos desvíos de recursos del erario provenientes de ramos federales. El caso del gobernador García Cabeza de Vaca se ha tornado polémico desde que en abril de 2021 la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, proceso que arrancó a solicitud de la Fiscalía General de la República. Bueno, ya la Suprema Corte ha declarado inconstitucional el desafuero al gobernador. Y bueno, hay dos historias que entrelazan todo este largo y confuso proceso. Ya viene este proceso desde mucho tiempo atrás y no solamente es político, sino también es legal, como le decíamos.
Uno es el caso del empresario Sergio Carmona, asesinado el año pasado en Monterrey y acusado de haber financiado campañas políticas con recursos ilícitos. Aquí le mostramos esa historia de Carmona con el crimen organizado hace ya mucho tiempo. Eran las 5:14 de la tarde del lunes 22 de noviembre de 2021, cuando hombres armados irrumpieron en una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León. Se dirigieron directamente al empresario Sergio Carmona Angulo, alias el Rey del Huachicol, a quien le dispararon en varias ocasiones. Carmona Angulo era dueño de al menos 4 empresas ubicadas en Tamaulipas, de donde era originario. Estaban dirigidas por él, su esposa, su hermano Julio y un sobrino. Tras su asesinato, se puso al descubierto que tenía el control del tráfico ilegal de combustible, que se estima le generaba hasta $3 millones al mes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó una investigación con la cual descubrió una red de cuentas bancarias con decenas de millones de dólares. Su hermano Julio Carmona se entregó a las autoridades estadounidenses después del asesinato de Sergio y se convirtió en testigo protegido. El periodista Jorge Fernández Menéndez da detalles de las relaciones de este empresario asesinado. Este hombre, Sergio Carmona, participó, estaba acusado de intervenir en muchas campañas electorales, en el pasado y ahora. ¿Cuáles son esas relaciones de las que está hablando Julio Carmona? Una de ellas es Ricardo Peralta, que es el ex subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, antes de eso ex director de aduanas. A partir de las declaraciones de Julio Carmona en Estados Unidos, se descubre una red de cuentas bancarias en los distintos paraísos fiscales. Se descubren en esas cuentas secretas de los paraísos fiscales por lo menos $60 millones, que se estima, eso dicen fuentes estadounidenses, eso se publica en la prensa de Estados Unidos, no originalmente en la de México, que son para procesos electorales y operaciones políticas. Pero hay una transferencia que hizo saltar las alarmas en todos los sentidos. Una transferencia de $20.250.000 al hijo de Américo Villarreal. Los hermanos Carmona solían pasar las pipas con documentos que acreditaban el transporte de aceite vegetal desde la frontera en Tamaulipas. Bueno, esta historia que le contamos de Sergio Carmona fue bastante antes de las elecciones, que fue poco después de que fuera asesinado. Es una historia importantísima en todo esto por el peso y la influencia que este hombre tenía en distintas campañas electorales, en Tamaulipas, en Sinaloa, anteriormente en otros lugares también, pero en los últimos años una intensa participación política. Otra historia clave en todo este entramado de Tamaulipas, en lo que se va a discutir mañana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el de la columna, ahora se llama Columna Pedro J. Méndez, antes era Columna Armada Pedro J. Méndez, una organización que se presenta como civil pero que está ligada al Cártel del Golfo, que hace política para esa organización criminal, que apoya candidatos, pone alcaldes y cuando le es necesario ejerce la violencia en forma pública, nada de esto es demasiado escondido. Esta es la historia de la Columna Pedro J. Méndez. El grupo comandado por Octavio L. tiene fuerte presencia en los municipios tamaulipecos de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Carlos y San Nicolás, localidades que integran una de las principales rutas para el tráfico de migrantes. Que nadie se quede sin votar. Al que nos traicione, tarde que temprano, y una orden del destino, no de la justicia, va a ser de la justicia humana, de la de nosotros, porque las deudas de sangre se cobran con sangre. Era el llamado a votar del líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Tamaulipas, un día antes de la elección por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas. En 2016 este grupo apoyó a Francisco García Cabeza de Vaca para la gubernatura de Tamaulipas. La columna armada tiene un largo historial de vínculos con el crimen organizado en Tamaulipas. En marzo de 1997, Octavio
Octavio fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como integrante de la Federación Mexicana de Cárteles y operador para el Cártel del Golfo. En junio de 1989 fue detenido por el presunto tráfico de media tonelada de marihuana y 15 armas de grueso calibre. Fue internado en el Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico en Nuevo León. Sin embargo, dijo que se declaró culpable porque las autoridades lo sometieron a tortura. De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, la columna está catalogada como una célula del Cártel del Golfo que utiliza como fachada al grupo de supuestos autodefensas. Según sus líderes, la columna armada surgió en 2010 para proteger a los pobladores de las acciones criminales de los Zetas. El grupo comenzó a tomar mayor presencia en el sexenio del exgobernador Egidio Torre Cantú. A través de redes sociales se informó que Tabo, el hijo del líder de la columna armada, también fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García. El reporte indica que fue detenido en el estacionamiento de un hospital por amenazas y agresiones a un médico cirujano. Bueno, y hay mucho más. Podríamos hacer un programa completo con todas las historias de esta columna Pedro J. Méndez, comunicados durísimos, reconocimientos de asesinatos y intervención directa en elecciones. Intervención directa quiere decir prohibirle a los otros candidatos siquiera entrar en los 3, 4, 5 municipios que ellos controlan. El caso de Sergio Carmona, el caso de la columna Pedro J. Méndez son importantísimos para la decisión que tomará mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una decisión que puedes llevar incluso a cualquiera de los dos, o al gobernador saliente o al gobernador electo, a cualquiera de los dos lo puede llevar incluso a la cárcel. No es solamente un conflicto político, pero es más, creo que es una decisión que también va a afectar el futuro del Estado. Un futuro del Estado donde la presencia de los grupos criminales siempre lo ha sido, pero ahora parece ser mayor que nunca. ¿Por qué? Porque hay un factor nuevo. Siempre el narcotráfico, el crimen organizado, porque es mucho más que el narcotráfico en Tamaulipas, estuvo controlado por grupos locales de Tamaulipas. Ahora los informes de inteligencia dicen que después de las detenciones que sufrió el Cártel del Noreste, hay un grupo que está por hacerse del control, aliado con organizaciones locales, pero por hacerse del control finalmente de Tamaulipas. Se llama el Cártel de Sinaloa. Regístrelo usted, porque eso es muy probable que vaya a ocurrir en el futuro, si no es que está ocurriendo ya. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el caso Ayotzinapa sigue su rumbo cada vez más errático. Ahora renunció por diferencias con el gobierno y la Fiscalía General de la República. Omar Trejo es el exfiscal ahora especial del caso Ayotzinapa, mientras que los abogados defensores de los militares detenidos han confirmado que denunciarán penalmente a Alejandro Encinas por diversas violaciones a sus derechos humanos, que además de todo los han difundido. Vea usted esta historia. Omar Gómez Trejo presentó su renuncia a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Lo hizo justo un día después de la conmemoración por los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas. Gómez Trejo tomó la decisión por varios desacuerdos con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y por la cancelación sin haberle consultado de 21 órdenes de detención, 16 de las cuales corresponden a miembros del ejército. Un día después del 18 de agosto, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República anunció que se habían emitido 83 órdenes de detención contra militares, policías, miembros de grupos criminales y funcionarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia. Dijo que fue por desacuerdos en procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
El gobierno federal señaló que la Fiscalía nombrará a otro fiscal especial y reiteró que se actúa de conformidad con la investigación que realizó la comisión encargada, que encabeza Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Gómez Trejo se desempeñó como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado para dar seguimiento al caso. En su análisis, el GIEI se opuso a la llamada verdad histórica. Entre las observaciones señaló que los testimonios presentados como prueba se obtuvieron mediante tortura, argumento con el cual muchos implicados han quedado libres. En junio de 2019, Omar Gómez Trejo fue designado fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Debido a su cargo como secretario ejecutivo del GIEI, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, interpuso un amparo en contra de la labor de Gómez Trejo al considerar que se encuentra legalmente impedido para desempeñarse como fiscal especial. La orden de aprehensión contra Cerón fue girada el 10 de marzo y uno de los argumentos de su defensa para impugnar la resolución judicial es que la Fiscalía transgredió los principios de probidad, buena fe y debido proceso que regulan todo procedimiento penal, debido a que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa incurrió en un conflicto de interés y falta de imparcialidad por su labor previa. Sin embargo, el juez de la causa resolvió que el argumento esgrimido por Tomás Cerón resultó infundado. En 2016, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal destacó que Gómez Trejo, quien en ese momento era representante de la ONU, estuvo presente en un recorrido de diligencia en Cocula en octubre de 2014. Gómez Trejo acusó que algunas diligencias efectuadas fueron confidenciales y no se integraron al expediente del caso. Durante su trabajo como fiscal especial, tuvo diferencias con el fiscal Gertz Manero. A mediados de agosto, el fiscal general exigió a Gómez Trejo que consignara el caso contra Jesús Murillo Caram ante el juez, pero Gómez Trejo pidió más tiempo para llegar mejor preparados. El fiscal Gertz Manero se negó y apartó a la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa del proceso. Si bien Asuntos Internos logró procesar a Murillo, el juez amonestó a los fiscales en varias ocasiones, ya que dijo parecían no conocer la investigación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Sabe por qué Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República fue la que presentó la acusación contra Jesús Murillo Caram? Porque ningún otro funcionario de la Fiscalía la quiso presentar y porque el fiscal especial, este señor Gómez Trejo, tampoco la quiso presentar. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada. El propio juez les dijo, no sé por qué concedió la prisión a Murillo Caram, pero el propio juez en la vista les dijo a los fiscales que no conocían el caso que estaban presentando. Omar Gómez Trejo nunca tendría que haber sido fiscal especial, estaba impedido política y legalmente para hacerlo, a pesar de que finalmente se le permitió asumir ese cargo. Fue un error grave que lo está pagando ahora la propia investigación. Mira, hablando de errores graves, esta tarde normalistas de Ayotzinapa ahora vandalizaron, llevan una semana, vandalizaron primero la Embajada de Israel, después la Fiscalía General de la República, después la Secretaría de la Defensa y el Campo Militar número 1, ayer todo el centro histórico de la ciudad, hoy le tocó al Palacio de Justicia de Iguala, donde lanzaron petardos, bombas molotov, lo incendiaron tráilers, camiones, hubo un momento dramático porque prendieron fuego al Palacio de Justicia cuando había un grupo de reporteros dentro que no podían salir. Una vez más, después de todos estos hechos, nadie fue detenido, nadie fue procesado. Se cometen actos de terrible vandalismo con la más absoluta impunidad. Está ardiendo Iguala, está ardiendo a 8 años. ¿Pero por qué? Porque no hay justicia para los padres. Así es como quedó el Palacio de Justicia de Iguala Guerrero. Esta tarde, estudiantes normalistas vandalizaron el inmueble luego de realizar un mitin. Aventaron piedras, palos y bombas molotov y además incendiaron 2 vehículos. Gómez
Comenzó cerca de las 6 de la tarde, luego de realizar ofrendas florales, 2 mítines y una marcha entre los puntos donde se encuentra la estela de luz en memoria de los normalistas caídos la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Un contingente de estudiantes llegó en 2 autobuses al Palacio de Justicia ubicado sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, donde descendieron para iniciar la agresión a las instalaciones. En un primer momento realizaron pintas plasmando sus consignas en la fachada y con una camioneta y un camión repartidores derribaron los portones de los accesos frontales. Enseguida entraron al edificio y realizaron más pintas y destrozos, para luego lanzar piedras contra los cristales, mismas que fueron recogiendo durante su marcha. Luego salieron y empezaron a lanzar petardos y bombas molotov hacia el interior del inmueble, contra la fachada y contra las unidades que habían dejado varadas en la entrada, por lo que éstas empezaron a incendiarse, quedando en llamas mientras seguía el ataque. Todo esto transcurrió por más de 30 minutos, sin intervención de alguna autoridad, hasta que los jóvenes subieron a sus autobuses y se retiraron. El inmueble estaba sin personal al interior, ya que previamente se desalojó a las personas ante posibles actos vandálicos de los estudiantes. Estos hechos ocurren un día después del aniversario número 8 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y se suma a los actos vandálicos de la semana pasada, cuando los mismos estudiantes normalistas de Ayotzinapa arribaron a la Ciudad de México. En esa ocasión realizaron destrozos en la Embajada de Israel, ubicada en la calle Sierra Madre en la colonia Lomas de Chapultepec. Varios jóvenes encapuchados comenzaron a realizar actos vandálicos. Destruyeron cámaras de seguridad. Y realizaron pintas. Después fue el viernes 23 de septiembre, cuando atacaron con petardos y piedras un inmueble federal. En esta ocasión, el campo militar número 1. Tiraron rejas, dañaron muros y realizaron más pintas. Bueno, ahí está. Y perdón, pero cuando ocurren estas cosas, eso no es objeto de investigaciones municipales, estatales, federales, no son delitos. ¿Sabe cuántos camiones se han robado en los últimos años? Cientos. ¿Cuántos tráilers? La cantidad de mercancía que se han robado, una enorme cantidad, la destrucción que han provocado en N cantidad de edificios públicos de los 3 niveles de gobierno, y no hay un solo responsable detenido en todos los últimos años por esos hechos. Vamos a otra historia, vamos a cambiar de continente. Se registraron 3 fugas de gas en el gasoducto Nord Stream sobre el mar Báltico. Es el que une Rusia básicamente con Alemania. La Unión Europea acusa de sabotaje a Rusia por estas acciones, mientras que Ucrania habla de actos terroristas. Son los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que registraron 3 fugas. Los países del norte de Europa están en alerta por una posible crisis energética, principalmente Dinamarca y Suecia. Las tuberías recibían gas desde Rusia, hasta que se anunció su cierre desde inicios de septiembre. Los sismológicos de Dinamarca y Suecia reportaron este lunes explosiones submarinas en el mar Báltico. El gobierno de Ucrania aseguró que las fugas fueron provocadas por Rusia en un ataque terrorista, mientras los gobiernos de varios países de la Unión Europea hablaron de un sabotaje. Ucrania pidió a los socios europeos, en particular a Alemania, que aumente el apoyo militar. Otros líderes europeos plantearon la idea de que el daño a los oleoductos fue infligido deliberadamente. El gobierno de Estados Unidos indicó que se realiza una investigación. The leaks are under investigation. Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage, but these are initial reports and we haven't confirmed that yet. But if it is confirmed, that's clearly in no one's interest. Desde Alemania, el ministro de Economía, Robert Habeck, rehuyó hacer conjeturas sobre las causas que están siendo investigadas
y garantizó asimismo que las fugas no tendrán efecto alguno sobre el suministro en su país, ya que de hecho los 2 gasoductos están fuera de servicio. El operador de Nord Stream 1 dijo el lunes que las líneas submarinas sufrieron simultáneamente daños, sin precedentes en un día, mientras que los operadores de Nord Stream 2 advirtieron sobre una pérdida de presión en la tubería. Bueno, y vamos a otro tema mucho más importante para el futuro de todos y menos complicado y menos violento. La NASA desvió un asteroide de su órbita al chocar la nave espacial DART contra el cuerpo celeste Dimorphos. El desplazamiento fue a más de 7 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a un impacto de una máquina de refrescos contra la Torre Eiffel. La misión DART es la primera de varios experimentos para salvar a nuestro planeta de posibles amenazas espaciales. It's something that we need to get done, and so that we know what's out there and know what's coming and have adequate time to prepare for it. Esto lo vimos en innumerables películas de ciencia ficción. Hay una famosísima de Bruce Willis, hay otra también está, bueno, creo que es la misma, que está Clint Eastwood y otros astronautas. Es un paso enorme. Un asteroide de esas características, un meteorito, fue el que cayó hace miles y miles de años en Yucatán, y eso provocó un cambio enorme en la Tierra, entre ellos la extinción de los dinosaurios y muchos cambios de clima, cambios brutales. Esto es lo que lo puede evitar. Es un desafío científico enorme poder golpear a un asteroide, a un cometa de estas características, tan lejos de la Tierra, a las velocidades brutales a los que van, para tener la exactitud de golpearlo exactamente donde se quiere. Es un logro científico de la humanidad mucho mayor de lo que usted piensa. Bueno, y un logro que para que llegara a él se han invertido millones y millones de dólares, pero además de todo, las mentes y los expertos ahí trabajando durante años para poderlo lograr. Y ya nos vamos, pero lo invitamos antes a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal aquí en nuestro canal de YouTube ADN 40. Lo lleva directo a la plataforma para que pueda ver todos los reportajes, todos los materiales especiales de Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y mañana lo vemos muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.